A ver, ¿cómo está eso de que hay aves que tienen cera en las alas? Hola. Bueno, aprovechando que ya estamos en otoño y aquí en México ya han llegado muchas especies de aves migratorias a pasar el invierno, quiero contarles la historia de unas aves que tienen unas migraciones muy raras y que tienen cera en las alas. Les presento a los chinitos. Estos de aquí son unos pájaros sumamente interesantes. A mi gusto son muy bonitos. Su nombre científico es Bombicilla cedrorum. En México se les llama comúnmente chinitos y localmente en algunas regiones también se les llama menitas. Sus plumas tienen una apariencia muy suave y tienen un antifaz negro y un copete bastante vistoso. Son migratorios, siempre andan comiendo fruta y anidan en los bosques templados de Norteamérica. Durante el invierno bajan al sur buscando comida y refugio del mal clima. Estos chinitos, con su forma tan particular, pertenecen a la familia Bombicillidae, que es una familia bastante pequeña, agrupa 3 especies de aves vivas. A Bombicilla cedrorum, que ya lo conocimos, Bombicilla japonica, que vive en Japón y en China, y Bombicilla garrulus, que vive en Europa y parte de Norteamérica. Estas 3 especies de aves son principalmente frugívoras y básicamente se pasan la vida volando en grandes grupos, buscando sitios donde haya fruta. Las 3 especies también tienen un color así cafecito tipo café con leche. Y de repente le salen por ahí unas marcas brillantes rojas o amarillas en las alas o en la cola. Y la característica más notoria de este grupo es la cera que tienen en sus alas, la cual de hecho les dio el nombre en inglés, que es waxwings o alas de cera. Aunque en realidad no es cera, solamente son válvulas de las plumas modificadas y comprimidas de manera que tienen un aspecto más sólido y dan la apariencia de unas pequeñas gotitas de cera roja en las plumas secundarias de las distintas especies de chinitos. Antes de buscar información particular sobre este grupo para hacer este video, yo sí pensaba que era algún tipo de secreción cerosa que tenían sus plumas. Viví engañado por años. En fin, que nadie sabe exactamente para qué sirven estos pequeños apéndices rojos en las plumas, pero el hecho de que estén presentes solamente en los adultos y no en los juveniles que han nacido el año anterior, nos indica que tal vez tengan algo que ver con procesos de selección sexual o de interacción social entre los chinitos. Y hablando de interacción, como pudiste ver en los videos, los chinitos siempre, pero siempre se andan moviendo en grupos e incluso cuando están anidando, anidan cerca unos de otros y las parejas no tienen una defensa activa de un territorio como lo hacen otras especies de aves. Les digo, son muy raros estos bichos. Pues también, a diferencia de otras especies de aves que anidan en el hemisferio norte, los chinitos comienzan su proceso de anidación relativamente tarde, a mediados del verano, para poder aprovechar la abundancia de frutas que se da en los ecosistemas templados a inicios del otoño para alimentar a sus pollos. Y es que en general los 3 miembros de la familia Bombicillidae son principalmente frugívoros. Y esta dependencia de alimentarse de fruta detona su comportamiento más curioso y son sus migraciones aparentemente erráticas y sin sentido. Cuando llega el invierno, los chinitos dejan sus áreas de anidación como cualquier otra ave migratoria del hemisferio norte aquí en el continente americano. Pero a diferencia de un montón de especies de aves migratorias que siguen una ruta fija año tras año, los chinitos se van a básicamente cualquier lugar que tenga frutas. Y cada temporada es distinto. Dependiendo de la crudeza del invierno y de la variación anual de la cantidad de fruta que hay en un sitio, los chinitos pueden bajar muchísimo, llegar hasta Costa Rica o quedarse en el norte de México. Así, por ejemplo, en un invierno puedes ver en tu ciudad muchísimos individuos, cientos de ellos alimentándose de fruta. Al siguiente año no ver ninguno. Al siguiente año ver como 3 chinitos perdidos. Luego otros 3 años no ves ninguno. Luego al siguiente año ves otra vez 250 chinitos ahí comiendo fruta. Después otro año no ves ninguno. Después ves como 150 al siguiente año y así. Parece que temporada tras temporada los chinitos no llegan ni a los mismos lugares ni en las mismas cantidades. Y es muy difícil de predecir cuándo es que sí van a estar o cuándo es que no van a llegar. Y si bien a los chinitos los consideramos como aves migratorias,
sus movimientos no cumplen con una de las características importantes que tiene la migración, y es la periodicidad. Es decir, que una ave migratoria típica recorre año tras año la misma ruta desde sus áreas de anidación a sus áreas de invernación y de sus áreas de invernación a sus áreas de anidación. Claro, con las variaciones naturales que hay año tras año, ¿no? Pero siempre en una ruta más o menos establecida para el grueso de la población de esa especie migratoria. Y los chinitos no recorren esa ruta clara año tras año, y por eso se les considera aves nómadas. Y la verdad es que ese nombre suena genial, ¿no? Yo cada vez que escucho de aves nómadas me acuerdo de los nómadas aire de Avatar. Pero los chinitos no son las únicas aves nómadas que existen. De hecho, en todos los continentes tenemos ejemplos de especies que usan esta estrategia de nomadismo para sobrevivir. Por ejemplo, el mielero blanquinegro o Zugomel nigrum, que vive en Australia, se mueve erráticamente dentro de las zonas áridas de este continente buscando flores y frutos para comer. La terrera dorsigris o Eremopteryx verticalis se mueve en las zonas áridas del sur de África buscando pastos y semillas para alimentarse. En el continente americano también tenemos nómadas muy raros, como la tortolita pecho morado o Clarabis mondetura, que se mueve siguiendo las floraciones de las plantas de bambú dentro de los bosques de América tropical. Es una cosa muy rara que quiero ver algún día. Y aquí en México, el ave nómada por excelencia es seguramente el mirlo azteca o Ridguaya pinícola, que es este de aquí, que se mueve por los bosques templados, los bosques de pino encino en busca de frutas y es literalmente un fantasma, no sabes dónde va a aparecer ni cuándo. Y precisamente esta característica de ser impredecibles es lo que a mí me fascina de las aves nómadas. Nunca sabes dónde van a estar y puedes ir, por ejemplo, año tras año, temporada tras temporada a los sitios de bosque templado donde debería estar el Ridguaya pinícola o el mirlo azteca y no lo ves, nunca lo ves, nunca lo ves y un día se aparece uno enfrente de un parque urbano de tu ciudad y te lo pierdes por 5 minutos. Y claro, 2 años después llegas sin esperarlo y encuentras como 10 en un árbol. Y esto me pasó, es una historia verídica. O de repente en un invierno, sin deberla ni temerla, sales a pajarear un parque urbano de tu ciudad y te encuentras con una parvada de cientos de chinitos, que no sabes cuándo vas a volver a ver en el mismo sitio y en la misma cantidad. Y eso es algo que a mí me emociona mucho. Y bueno, pues aparte de ser interesantes por el mero hecho de serlo para quienes disfrutamos observando aves, también son interesantes para aquellos que estudian la ecología y los movimientos migratorios de las aves, porque estas aves nómadas con movimientos erráticos nos hacen preguntarnos una cosa muy importante. ¿Qué beneficios tiene para estas especies haber desarrollado esta estrategia migratoria tan azarosa? Y es que a primera vista no tendría sentido. Parece que las aves nómadas están gastando más energía de la que necesitarían, por ejemplo, si migraran por una ruta ya establecida o si se quedaran directamente en un sitio todo el año. Porque claro, viajar cientos de kilómetros buscando un recurso que tal vez esté o tal vez no esté parece ir contra toda lógica de supervivencia de las aves. Sin embargo, la cosa, como siempre en biología, es más compleja. Y de lo poquito que hemos podido estudiar de estas aves nómadas, hemos encontrado algunas cosas interesantes. Y es que las especies de aves nómadas pueden cumplir una de 2 características, o a veces las 2. La primera es que pueden ser especialistas en un tipo determinado de alimento, como pueden ser las frutas o las semillas de bambú. Y así, por ejemplo, es más eficiente para estas especies que buscan un recurso tan específico moverse largas distancias de manera distinta cada año buscando este recurso en particular, que tal vez no encontrarían siempre y en la misma cantidad todos los años si migraran por una misma ruta, o si de plano se quedaran en un mismo sitio. Segundo, viven en un ecosistema donde hay grandes fluctuaciones de los recursos año tras año.
Esto pasa con las especies de aves nómadas de África y Australia que viven en áreas desérticas donde los regímenes de lluvias son muy variables año tras año en un mismo sitio y por lo tanto les resulta mucho más conveniente moverse a lo largo de la gran extensión desértica donde se distribuyen buscando los sitios donde ese año puntual hay más recursos que quedarse en un mismo sitio esperando a ver si llueve o no llueve, a ver si hay recurso o no hay recurso, a ver si hay comida y sitio para anidar o no lo hay. Y una cosa más, las especies nómadas tienden a moverse en grupos, de modo que, por ejemplo, un sitio con poquito alimento que podría sostener a una pareja de aves año tras año, a un grupo de 100 o 200 individuos de estas aves nomádicas, no podría de ninguna manera sostenerlos temporada tras temporada. Así que estos grandes grupos de aves nómadas tienen que encontrar un lugar donde los recursos alimenticios o de anidación estén en la suficiente cantidad para que el grupo entero o la gran mayoría de los integrantes de estos grupos que se mueven tengan acceso a ellos y así evitar gastar más tiempo y esfuerzo en buscar recursos que son escasos en un sitio o incluso evitar también la competencia entre individuos que al final podrían no beneficiar a ninguno de ellos. Así tenemos aves nómadas que han desarrollado esta estrategia para moverse buscando un recurso en particular, como los chinitos que buscan frutas o la Clarabis mondetura, que es una palomita chiquita que anda siempre buscando las semillas del bambú, los sitios donde el bambú está dando frutos. Y de hecho los ciclos de germinación y floración de los bambúes nativos de América son muy extraños. Si tan solo hubiera un canal de YouTube que explicara cosas de botánica para que nos contara cuál es la historia de los bambús y sus frutos. O tenemos también especies de aves nómadas que han desarrollado esta estrategia como una respuesta a la variación que año con año presentan los recursos en un ecosistema árido, como las aves nómadas de África y Australia. Y además, de una forma muy interesante y como consecuencia del uso de los mismos ecosistemas, las aves nómadas de estas zonas áridas del mundo han compartido esta estrategia con los grupos humanos que aún después del desarrollo de la agricultura y aún en tiempos modernos han seguido conservando su estilo de vida nómada. Podemos perfectamente imaginar a los pueblos nómadas africanos, australianos o incluso a los antiguos pueblos nómadas del norte de México, tomando en cuenta los movimientos de estas aves que, igual que ellos, se mueven a través de vastos territorios sin cercas ni muros, buscando sitios con más y mejores recursos para sostener a todo su pueblo. Seguramente estas aves, que al igual que ellos vagaban por los grandes territorios, tuvieron nombres, tuvieron importancia y hasta tuvieron historias propias que contar. Pero al igual que los grupos humanos que tienen un estilo de vida nómada, estas aves tan vagabundas enfrentan problemas para continuar con su estilo de vida. Pues debido a su característica puntual de moverse por áreas muy extensas y siempre de manera errática, las acciones de conservación para las aves nómadas son un poco difíciles de implementar. Y bueno, ¿qué podemos hacer por ellas? En primer lugar, como siempre, tratar de proteger los ecosistemas en donde viven, incluyendo corredores de hábitat adecuado que les permitan moverse entre grandes áreas del tipo de vegetación que ellas necesitan. Y aunque acá en México estamos muy lejos de las aves nómadas de África, Australia y Asia, tenemos nuestras propias aves nómadas y podemos hacer algo para cuidarlas. Y como son muy vagabundas, es imprescindible tomar en cuenta el punto anterior, pero además podemos esforzarnos en la medida de lo posible para generar espacios amigables con las aves dentro de nuestras zonas urbanas, con especies de árboles que den frutos de los cuales se puedan alimentar y que sean libres de depredadores introducidos que se las puedan comer, y estoy viendo a los gatos precisamente. Otro punto importante en nuestro contexto local de México es evitar comprar aves silvestres, es decir, aquellas aves que son extraídas de su medio natural y vendidas como mascotas. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando grandes grupos de aves nómadas llegan a una región, son capturadas. Como son fáciles de ver y están en grandes grupos, son fáciles de capturar en la mayoría de las ocasiones y son vendidas como mascotas. Y ya hemos visto que estas aves nómadas requieren de grandes extensiones de terreno para poder cumplir todo su ciclo de vida. Así que vivir encerradas en una jaulita no es para ellas ninguna opción.
Como siempre, si les ha gustado el video, denle likes, suscríbanse al canal para ver si logramos llegar a los 3000 suscriptores antes de que acabe el año, ojalá que sí pase, y compártalo para que más gente conozca las historias de aves de México y del mundo. Ah, y otra cosa, como pueden ver en este video ya no tengo la misma camisa del Chiviscoyo, ahora tengo otra. Esta camisa que tengo pintada ahora fue hecha por los compañeros de IBIT Ilustración Científica, que hacen varios trabajos acerca de ilustración científica de la biodiversidad de México y que los pueden encontrar en Facebook, y les voy a dejar aquí abajo un link a su página para que vean los trabajos que tienen. Y claro, no puedo dejar de mencionar a quienes hicieron la otra camisa que tengo, esta de acá. Esta es bordada y fue hecha por un grupo de mujeres artesanas que se llama Mujeres Artesanas de Cuetzapotitla, que es una localidad aquí en Veracruz, donde se realizan este tipo de trabajos para apoyar el desarrollo comunitario. Igual les dejo el link a su página en Facebook para que vean sus bordados y les compren alguno. Ahora que ya conociste la historia de los chinitos y otras aves nómadas alrededor del mundo, sal a pajarear. Y si te encuentras de casualidad a alguna de estas especies, salúdala, que nunca sabes cuándo va a volver a pasar por tus rumbos. Pero siempre estate atento y siempre cuida los sitios a donde llegan para que algún día puedan regresar allí y las puedas contemplar de nuevo.